Hola, buenas a todos. Esta es la primera vez que me grabo en mi gimnasio personal, pero creo que es un buen momento para hacerlo, puesto que he pensado en hacer una lista de reproducción con diferentes consejos que yo suelo aplicar para los diferentes ejercicios básicos. No solo consejos, también ideas, etcétera. O sea, todo lo que yo creo que os puede valer para mejorar en estos ejercicios. Básicamente voy a crear estos vídeos porque me están preguntando mucho cómo se debe hacer la técnica de los diferentes ejercicios, cómo se puede mejorar en estos ejercicios, etc. Entonces lo voy a ir fraccionando de tal manera que, por ejemplo, en este vídeo solo hablaré de la técnica del press de banca, en el siguiente hablaré, por ejemplo, de la progresión, en el siguiente sobre variantes, etc. Lo que yo siempre digo es que ya hay mucha gente que ha subido vídeos muy interesantes sobre cómo realizar la técnica, los diferentes básicos, y sobre cómo progresar en ellos, pero yo quiero dar mi punto de vista y explicar lo que mejor me ha funcionado a mí y lo que creo que es lo mejor para progresar. En el press banca, algo que tenemos que tener muy en cuenta es la retracción escapular. Es fundamental realizar una buena retracción escapular, aparte de porque se mueve algo de más peso al recortar centímetros en el recorrido, porque nos evita todo tipo de lesiones en los hombros, entonces es fundamental. Básicamente la retracción escapular consiste en juntar las escápulas para que los músculos de la parte posterior bloqueen el hombro y este se quede pegado al banco. Con esto lo que conseguimos es que el hombro durante el movimiento no se mueva ni hacia adelante ni hacia atrás, entonces la carga pues no recae sobre este y el riesgo de lesión es mucho menor. Mucha gente me pregunta, pero si hago retracción escapular estoy recortando el recorrido, voy a tirar más pero no voy a desarrollar tanto pectoral. Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque cuando tú realizas retracción escapular, lo que sucede es que el pecho se estira. Es decir, que cuando tú bajas hacia abajo, el pectoral se estira, se reclutan más fibras del pectoral. Y eso, además, ayuda a que el estiramiento del pectoral ayude a levantar durante el movimiento. Otro aspecto fundamental del press banca es el leg drive. ¿Qué significa el leg drive? Básicamente, apretar con las piernas el suelo. ¿Por qué va a ayudar a apretar con las piernas el suelo a levantar más o a facilitar un levantamiento? Bueno, pues básicamente, para poneros un ejemplo, lo voy a explicar como si fuera empujar un coche. Intentamos empujar un coche estando de pie, lo movemos, perfecto. Pero, ¿cómo moveríamos más el coche? Si lo empujamos directamente de pie o si apretamos contra una pared mientras empujamos el coche. Es exactamente lo mismo. Las piernas ayudan muchísimo en un levantamiento de press banca, por lo tanto tenemos que apretar con las piernas a la vez que retraemos escápulas. Es muy importante que el glúteo esté siempre apoyado en el banco, porque si lo dejamos apoyado quitamos mucho riesgo de lesión. Yo, por ejemplo, en muchos vídeos salgo levantando el culo mientras levanto en press banca, pero bueno, eso es por otra historia que explicaré más adelante. Era para desinhibirme a levantamientos menos pesados. Lo explicaré en siguientes vídeos. Respecto a si tenemos que bajar con los codos perpendiculares al suelo o con los codos paralelos al suelo, yo soy partidario siempre de bajar con los codos perpendiculares. ¿Por qué? Porque cuando bajamos con los hombros paralelos al suelo, la retracción escapular es menor. Esto sucede porque al dejarlos paralelos, las escápulas rotan. Entonces es más difícil mantenerlas apretadas. Sin embargo, cuando bajamos con ellos perpendiculares, podéis hacer la prueba, las escápulas se quedan fijas en su sitio. Entonces se puede hacer mejor retracción escapular, la implicación del hombro que se mueva hacia adelante o hacia atrás es menor y el riesgo de lesión en general es bastante menor. Un aspecto importante también es el agarre. Hay que saber diferenciar entre un agarre abierto y un agarre cerrado. Desde mi punto de vista, el agarre cerrado es bastante menos lesivo que el agarre abierto. Esto sucede por lo mismo que he explicado antes. Con un agarre cerrado, la retracción escapular se puede realizar mucho mejor y a la hora de bajar se puede mantener la espalda apretada, mientras que con un agarre demasiado abierto, la retracción escapular es difícil porque el brazo se encuentra en abducción. Entonces, bueno, el riesgo de lesión desde mi punto de vista es más grande con el agarre abierto. Ahora, con el agarre abierto se puede mover un poco más de peso y esto sucede porque el recorrido respecto de entre los brazos y el pecho es menor. Pero aún así, recomiendo el agarre cerrado. Muchos me preguntan, ¿por qué haces agarre cerrado? Con el agarre cerrado estás entrenando los tríceps y no el pecho. Esto no es cierto, no estás entrenando el pecho en menor medida. Porque aunque es cierto que el recorrido es menor, la estiración del pectoral es mucho mayor. Es decir, tienes que estirar mucho más el pectoral para que los brazos bajen.
Con el agarre abierto, la estiración del pectoral es menor. Fíjate que ya estoy tocando con la barra y aún no se ha estirado del todo. Con el agarre cerrado es cierto que cuesta un poquito más porque nos limitan los tríceps, pero también es cierto que el pectoral se estimula completamente, o sea, no hay muchísima diferencia entre uno y otro. Entonces yo, por ventajas y desventajas, pues prefiero hacerlo cerrado, porque además de entrenar más el tríceps, tengo menos riesgo de lesión, consigo hacer la técnica un poquito mejor, etc. Voy a poner un ejemplo práctico de lo que viene siendo un levantamiento de press banca con retracción escapular, glúteo apoyado y leg drive, para que veáis más o menos cómo funciona. Con agarre cerrado sería más o menos aquí. Haríamos un arco con la espalda y apoyaríamos el glúteo. Los pies están perfectamente apoyados en el suelo, toda la planta entera, para poder empujar. Sacaríamos la barra, se me hace muy raro hacerlo sin peso, y bajaríamos con los codos pegados. Y subiríamos. De esta manera la espalda no se desarma. Ahora, con el agarre más abierto, por ejemplo aquí, la retracción escapular es bastante menor. Es cierto que el recorrido también es bastante menor. Si lo hiciéramos así, la retracción escapular es nula, porque se desarma la espalda. Ahora, si lo hacemos con los hombros un poquito más pegados, es más fácil. Entonces, bueno, pues básicamente estos son mis consejos. Pretendo hacer más vídeos respecto a esto. El siguiente será sobre progresiones y espero que os guste. Un saludo, mirad los siguientes.